Bienvenidas, bienvenidos a OnePlus, más TV, más color. Hoy es jueves 25 de noviembre, aunque tengo que confesarles que este programa fue grabado el día de ayer, ya que para poder contar con nuestro distinguido invitado de hoy, el economista Pablo Arosemena, gobernador del Guayas, teníamos que grabar a partir de las 8 de la mañana. Así es que, bueno, vale la pena para poder tenerlo y conversar sobre tantos temas que impactan y son importantes en la provincia. Vamos a empezar por saber algo quizás personal. Bienvenido, gobernador. ¿Cómo es que un economista especializado en gestión empresarial con una maestría en finanzas termina combatiendo la delincuencia, el crimen organizado y el narcoterrorismo? Bueno, gracias por la invitación. Un saludo cordial para todos sus seguidores. Diría que el presidente definió que las prioridades muy claras para la provincia: seguridad, 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 al punto que hoy la prioridad número uno del despacho presidencial es justamente la seguridad por las circunstancias en que el país vive. No de ahora solamente, hace mucho tiempo, pero ahora por primera vez con este gobierno se enfrenta al narcotráfico. De alguna manera antes se lo pretendía ocultar o transar. En ese sentido, el presidente ha considerado que las cualidades que yo he demostrado a lo largo de mi vida empresarial o gremial en cuanto a liderazgo, gestión, trabajo con equipos y hacer que las cosas pasen, son características que él considera óptimas para ayudar desde la provincia del Guayas. Y así lo hemos hecho y estamos trabajando con mucha energía, 16 horas al día, de lunes a domingo, con este objetivo del Plan Rescate Ecuador, que consiste en recuperar la seguridad para la ciudadanía a través de la fuerza pública, con una fuerte presencia de policía, grupos de orden táctico de la policía y fuerzas armadas en las calles con operativos fijos y móviles, y Claro. también en el sistema penitenciario. Son las acciones que estamos llevando adelante y los resultados que poco a poco empiezan a verse. Ahora, cuando todo esto comenzó y cuando a usted se le pidió colaborar con el gobierno a través de la gobernación, ¿usted se imaginó que las cosas llegarían a tomar semejante magnitud, que la crisis era tan profunda como la estamos viendo en la actualidad? Mira, el presidente de la República se posesiona el 24 de mayo y él ese mismo día se puso a trabajar. De hecho, el 24 de mayo a las 9 de la noche, el presidente tuvo la primera reunión con el Consejo de Seguridad del Estado. Y ahí el presidente recibe información, hasta ese entonces clasificada, de que los gobiernos anteriores habían, de manera deliberada, no accidental, a propósito, sacado los radares en Montecristi, en Manabí y en Santa Elena. Radares que tienen un único objetivo, que es detectar narcoavionetas, con lo cual el país había entregado soberanía y le había dado pista libre a las narcoavionetas y al narcotráfico. Ese primer momento el presidente de la República definió que se pongan esos radares. Es importante recordar que hace un par de meses atrás hubo un bloque de asambleístas que estaban en contra de que se pongan los radares, porque decían que eso iba a afectar el medio ambiente. Para que se entienda, los radares solamente sirven para detectar narcoavionetas. La afectación en el Cerro Montecristi, que es un cerro de más de 200 hectáreas, es de menos de 1 kilómetro cuadrado. Está claro que aquí hay gente que está tratando de evitar que el gobierno luche contra el narcotráfico. ¿Estos asambleístas de qué bancada provenían? Correístas principalmente. Entonces es importante identificar los problemas y luego la solución que el gobierno le está dando a estos problemas que tienen mucho tiempo, pero que ahora el gobierno viene, los detecta y los ataca de raíz. Ya, perfecto. Hay quienes sostienen que el mismo hecho de que el presidente de la República haya decidido frentear a lo que es el narcotráfico en este país, perdón, de que lo haya hecho directamente, les haya dicho, bueno, yo voy a acabar con ustedes, es en parte todo lo que posteriormente se dio, incluyendo el tema interno de las cárceles, las masacres y todo este desastre que ha venido viviendo el Ecuador a través de esta crisis carcelaria. Pero esa fue la mejor forma, decir directamente y frontalmente a estos enemigos de que se les iba a frentear. Hay quienes sostienen que hubiera sido mejor hacer un trabajo quizás de inteligencia
e ir solucionando los problemas sin la amenaza? Mira, vamos a los hechos. En este gobierno, en los 5 o 6 meses de este gobierno, se tiene la mayor incautación de droga de toda la historia del Ecuador. Al día de hoy, 173 toneladas de droga. Y hago énfasis en al día de hoy, porque cada día que pasa se está incautando más droga. 173.000 kilos de droga, que es lo que se ha incautado hasta ahora, es el récord histórico. Y aquí vale la pregunta, ¿será que el año pasado, hace 2, hace 3 o hace 5 años, no se traficaba droga en esas magnitudes? Bueno, cada uno saca sus propias conclusiones, pero por primera vez en la historia, perdón un ratito, esto es importante, por primera vez en la historia, el gobierno nacional, liderado por Guillermo Lasso, le está dando al narco donde más les duele, que es en el bolsillo. Y esa acción contundente va hacia justamente lo que el país necesita, que es tener claro cuál es el enemigo, porque esto es Ecuador versus el narcotráfico. Y el presidente ha sido muy claro, esto es una causa común, y si estamos unidos, vamos a prevalecer. Ok, estamos en guerra entonces, gobernador. Contra el narcotráfico, definitivamente, el presidente ha dicho, vamos a ser implacables. Y algo más, 5 o 6 meses atrás, se decía, cuando el presidente plantea el plan 900, el plan de vacunación, 9 millones de ecuatorianos en 100 primeros días, dijeron que eso era imposible, que no lo iba a poder cumplir. Sin embargo, pues, creo que el resto es historia, porque se lo cumplió, al día de hoy ya son casi 10 millones y medio de ecuatorianos vacunados, y vamos a cerrar este año siendo el primer país de toda Latinoamérica en vacunación. Menciono esto porque la seguridad es la nueva vacunación, es la prioridad del despacho presidencial. Hoy la gente tiene más preocupación, más que el trabajo, más que el empleo, más que la economía. Hoy es la vida, es la seguridad. Y por eso el presidente ha tomado esto como la prioridad número 1. Y tenemos que entender que todas las muertes violentas, estamos hablando de asesinatos, sicariatos, homicidios intencionales, todas, definido por Policía Nacional en su cuadro de mando integral, todas están vinculadas directa o indirectamente al narcotráfico. Y a los problemas no se mira para otro lado, con los problemas no se tranza, los problemas no se tapan, los problemas se combaten y se luchan de raíz, y eso es lo que estamos haciendo. ¿Cómo entra en esa consideración el diálogo de pacificación que está previsto realizarse? A ver, antes de eso yo diría un paso previo, y es la cooperación internacional, cooperación que Ecuador cuenta ya desde algún tiempo, desde que arrancó este gobierno, pero que concretamente con uno de los países que tiene las mejores prácticas en lucha contra el narcotráfico, que es Colombia, tenemos esa cooperación al más alto nivel, no solamente entre presidentes, el presidente Duque de Colombia, el presidente Guillermo Lasso de Ecuador, sino a nivel de grupos de trabajo, el alto mando policial, el alto mando de las Fuerzas Armadas de Colombia, trabajando con nuestra contraparte en Ecuador, mejores prácticas, capacitación, cooperación tecnológica, eso es clave. Ahora, la recuperación de la seguridad tiene dos caminos, digamos. Uno es el camino de la fuerte presencia pública. En la pregunta específica con respecto al sistema carcelario, tiene que ver con 1.000 hombres, 1.000 efectivos por turno. Estamos hablando de 500 policías, 500 personas de las Fuerzas Armadas con presencia ahí en la penitenciaría, obviamente siguiendo los límites impuestos por la Corte Constitucional. Fuerzas Armadas en el perímetro externo, preperímetro y en el filtro número 1, y los policías junto a los guías penitenciarios adentro de ese sistema penitenciario. Eso es el primer elemento y es clave porque eso genera las condiciones para poder avanzar en ese otro camino que es el de pacificación. Pacificación entre bandas donde el Estado genera ese espacio para que se puedan pacificar y logren paz social. Pero bajo ningún concepto significa que el gobierno va a negociar algo o que se va a ceder algo. El gobierno y el Estado no va a ceder absolutamente nada. Se trata de generar esas condiciones de pacificación y esto se lo hace con expertos, activistas de paz social, gente de las iglesias católicas y evangélicas y también estamos contando con apoyo internacional. Usted ha hablado de más que la permisividad de los gobiernos, yo diría anteriores, yo diría que lo que hubo fue complicidad para la implantación del narcotráfico en nuestro país y el narcoterrorismo, ¿verdad? Pero esa complicidad no solamente es de gente que ya no está
como autoridad gubernamental, sino que están todos los estamentos. Hay personas que tuvieron esa complicidad, y estamos hablando de la policía y estamos también hablando del ejército. Sería iluso decir que no lo ha habido, así como funcionarios públicos en todos los estamentos e instituciones que han tenido que ver con estos temas. Entonces, ese es el otro lado que hay que ponerle el ojo y hay que limpiar. Ustedes, ¿cómo están enfrentando esa parte ya institucional de permisividad y complicidad con este flagelo de la humanidad que es el narcotráfico? Te diría que hay que enfrentarlo con toda la fuerza, con todo el peso y el rigor de la ley y del Estado. Pero déjame decirte algo más y ser muy claro en esto de aquí. El narco gana de dos formas. Gana cuando logra traficar sin que se le incaute, y entonces ganan pues fortunas, y por eso es tan importante las incautaciones históricas que ha realizado el gobierno en este año, 163 toneladas. Nunca antes en la historia un gobierno ha golpeado tanto al narco en el Ecuador, pero ahí hay que trabajar. Pero el narco también gana cuando logra confundir a la gente, cuando logra instalar el miedo, confunde a la gente, la pone nerviosa, y la gente empieza a pensar que ya el problema no es tanto el narco, sino que el problema tal vez está en la policía. Y ahora resulta que la policía, que es el que combate al narco, tiene dos frentes: al narcotraficante y a la gente que piensa que la policía es el problema. Entonces yo digo, sin perjuicio de depuraciones orgánicas y permanentes que toda institución tiene y debe de tener, pero lo importante como sociedad es que apuntemos los cañones a un solo lugar, a donde está la causa raíz. La causa raíz está en el narcotráfico, que nos genera dos grandes problemas. Uno, el de las muertes violentas, el sicariato, asesinatos, homicidios intencionales, todo ese problema de violencia. Pero hay un segundo problema, que la gente recién está empezando a entender el tamaño del problema, y es el problema creado también por esos gobiernos del pasado, con esa tabla de microconsumo que dio lugar para el narco microtraficante, porque en Ecuador tienes ya no miles, decenas de miles de consumidores, de una juventud que puede perderse en las drogas si no actuamos con fuerza, contundencia y con celeridad, con un frente de salud pública para recuperar a los jóvenes que han caído en las garras de las drogas. Quiero ser muy claro, antes simplemente el negocio de los narcos locales pues estaba más con miras a darle seguridad, logística y custodia a las transnacionales de la droga del exterior, carteles mexicanos o colombianos. Pero dado que en el Ecuador en los últimos años tienes una base grande de consumidores, estas bandas delincuenciales tienen pues también el negocio de ese narco microtráfico, porque muchas veces a ese paquete de droga le sacan una rentabilidad mayor de lo que le pueden sacar en el exterior. Por eso es tan importante identificar bien esa causa raíz. El problema del Ecuador es el narcotráfico. Yo recuerdo el gobierno que duró como 10 o 14 años, decía que el principal problema del Ecuador era la prensa. Por el amor de Dios. O sea, hemos pasado de ponerle todos los focos de un gobierno que atacaba a la prensa, ahora un gobierno que dice, a ver, aquí el enemigo es el narcotráfico, y unámonos todos para atacar a ese enemigo. Y algo histórico que sucedió hace unos días, que vale la pena resaltarlo, es ese encuentro en la gobernación del Guayas, donde el presidente de la República convocó, no al gobierno, sino a todos los poderes del Estado. Yo no recuerdo cuándo fue. ¿Y cómo está funcionando eso? Muy bien, porque ese día... ¿Ya hay resultados? Sí, más allá del diálogo, se acordaron acciones concretas. Por ejemplo, el gobierno viene trabajando hace un par de meses en una suerte de mega ley de defensa, de temas que vienen a fortalecer la seguridad ciudadana. Por dar un ejemplo concreto, el uso progresivo de la fuerza. Exactamente, sí. Hoy la ley está hecha para intimidar al policía, no para intimidar al delincuente. ¿Okay? Entonces, este proyecto de ley pretende cambiar eso. Y una de las acciones concretas de ese encuentro que lideró el presidente fue conseguir que otros fuera del Estado, por ejemplo, la Procuraduría, diga, yo me pongo a las órdenes para enriquecer ese proyecto de ley. Entonces, ya no solamente un proyecto de ley que nace del gobierno, sino que viene enriquecido por el criterio jurídico, técnico de otros por el Estado. De hecho, también la presidenta de la Asamblea aceptó, diría yo, de buena forma, el planteamiento del presidente de la República de que ese proyecto, que si bien es de seguridad, no es económico, entonces no tiene el carácter económico urgente que tienen las leyes económicas, pero que aún así debe ser tratado con urgencia o con la mayor celeridad posible, por razones que son obvias para todos. Y yo diría que la presidenta de la Asamblea tuvo empatía y dijo que así será, que esa va a ser la prioridad. Entonces, esas son cosas buenas, porque me doy cuenta y nos damos cuenta que esto no es un problema del gobierno por allá,
sino que este es un problema de todos por acá. Este es un problema del Estado. Y para ser efectivos, tenemos que unirnos todos, lo cual incluye a la sociedad civil, a la prensa libre e independiente y a toda la ciudadanía para poderle dar duro al narcotráfico, porque yo he dicho, estamos como Colombia a inicios de los años 80, lo cual tiene doble connotación. Por un lado, determinar el tamaño del problema. Pensemos que lo que hemos incautado de droga hoy, 173 toneladas, nunca antes en la historia del Ecuador se ha incautado ese nivel de droga, ni en Colombia al inicio de los 80. Sin embargo, también lo digo por la segunda connotación, porque estamos a tiempo de evitar que un problema crezca mucho más. Y el Ecuador tiene la suerte de tener un presidente como Guillermo Lasso, con ideas claras, valiente, y que ha identificado el problema y lo está atacando de raíz. Lo estamos haciendo todos juntos, porque el primer paso para resolver un problema es reconocerlo y priorizarlo. Por eso el presidente ha dicho, la prioridad número uno del despacho presidencial es la seguridad. La seguridad es la nueva vacunación. Y con la misma fuerza y energía que logramos lo que se pensaba que era imposible con respecto a la vacunación, vamos a lograr recuperar la seguridad ciudadana, no solo en el sistema penitenciario, sino también en las calles. Bueno, su participación, gobernador, en los hechos de seguridad ciudadana en Guayaquil, así como en la crisis de la penitenciaría del litoral, han sido sumamente activos, ¿no? Es más, hay quienes dicen que ha tenido más protagonismo que la propia comandante general de la policía, pero además usted se ha constituido en un defensor de la Policía Nacional. Usted acaba de hacer referencia al proyecto de ley de la fuerza progresiva, pero ¿qué más es lo que requiere la policía, tanto la policía como el SNAI, como la infraestructura carcelaria y los militares para poder llevar conjuntamente este tema hacia el mejor de los finales que podamos prever? Sabes que planteas algo que es súper interesante y es algo que yo personalmente estoy tratando de llevar adelante, ¿no? Que es reivindicar ese orgullo de la Policía Nacional. Nosotros como, más allá de funcionarios, como ciudadanos, tenemos que respaldar a nuestras autoridades. La ley y el orden para que triunfe en un país, para tener un verdadero ordenamiento jurídico, un Estado de Derecho, una separación de poderes, hay que reivindicar el orgullo de tener buenos servidores policiales y hay que darles ese respaldo a las autoridades para que puedan hacer que las cosas pasen. En cualquier parte del mundo, países desarrollados, la gente tiene hasta reverencia por su autoridad, en este caso por el servidor policial. Y yo no vengo de ese mundo, pero de alguna forma me siento muy atraído a rendirles ese justo homenaje a los policías cada día. Y de hecho en la gobernación, siguiendo directrices de presidencia, hemos reconocido a los policías que en acciones muy peligrosas han sabido cumplir con su deber y con mucha rigurosidad. Pero bueno, más allá de eso, lo que tú planteas es cierto, las reformas legales que necesita la policía para, ya no solo de palabra, digamos, sino que en la ley esté ese respaldo. Yo te diría que ese respaldo pasa primero por trabajar en lo que es el uso progresivo de la fuerza, para que el policía tenga esa tranquilidad de que pueda actuar de la forma que tiene que actuar. Y no como hoy, que tú le puedes preguntar a cualquier policía si él siente y piensa que tiene igualdad de derechos con otra persona, por ejemplo, con una persona privada de libertad o con un delincuente, sí. Y te va a sorprender que el policía te diga que no piensa ni siente que tiene igualdad de derechos, que siente que tiene inferioridad de derechos. Eso es un problema. No los tiene tampoco, gobernador, porque correcto. Si ponemos en la balanza todo el tema de los derechos humanos, se ha ido volcando más hacia la parte, obviamente, más desprotegida frente al Estado o frente a la policía o frente a los militares. Creo que nuestra historia, sobre todo latinoamericana y con todas las dictaduras que hubo, etcétera, en parte contribuyeron a buscar ese equilibrio, ¿verdad?, de la ciudadanía frente al Estado. Pero sí. Hoy en día ya son otros los problemas que se dan, que tienen más que ver con delincuencia que con temas políticos, ¿verdad? Como fue cuando fue tan importante que los derechos humanos protegieran al más débil. En este caso hay que ver quién es el más débil. Sí, demos un ejemplo práctico. Digamos, hay la fantasía de la persona en redes sociales que dice, ¿por qué la policía no entra a la cárcel y da balas? ¿No? Digamos, como a nivel de caricatura lo digo. Entonces, aterricemos esa idea rapidito. Bueno, primero que
La policía, para poder entrar al sistema penitenciario, requiere, digamos, un permiso especial. La policía no es la que controla el sistema penitenciario, es el SNAI, son los guías del SNAI, y el SNAI tiene rango de ministerio. El SNAI, digamos, no reporta al Ministerio de Gobierno, tiene rango de ministerio y es un ente aparte y tiene sus guías penitenciarios. El presidente decretó el estado de emergencia carcelaria para justamente poder llevar a la policía y las Fuerzas Armadas adentro de la penitenciaría. Pocos días después, la Corte Constitucional dijo, no, los militares afuera, perímetro, externo, preperímetro, filtro número 1, solamente quedó la policía. Es importante entender que cuando tú llevas a un policía a la penitenciaría, dado que no tiene el arte de ser como el Espíritu Santo y estar en todos lados al mismo tiempo, o está en la penitenciaría o está en la calle. Y hay un número fijo de policías. Digamos, no es que todos los días orgánicamente aparecen más policías. Es como dos huecos y un corcho, tapas uno, se destapa el otro. Por eso era lo importante, y por eso es lo importante poder contar con el numérico, con el apoyo de Fuerzas Armadas en la penitenciaría, para poder liberar la mayor cantidad de policías y tenerlos de forma permanente en las calles. Ahora, yendo al punto, decíamos, cuando en una situación de intervención, como la que se vio el sábado pasado en la madrugada, que yo conté que yo llegué a las 9 de la noche el viernes y salí a las 5 de la mañana del día sábado, estuve 7 horas ahí, una balacera permanente. Usted sí fue de los que salió de la famosa cena o reunión con los Marines norteamericanos, usted sí fue de los que acudió cuando supo lo que estaba ocurriendo en la penitenciaría. En el momento que recibimos la alerta, en ese momento se me dispuso a mí que vaya y fuimos en ese instante. Entonces, el gobierno actuó como debía de actuar y ya la intervención policial fue en el momento preciso que la policía evaluó que tenía que entrar. Pero yendo al punto, simplemente para ejemplificar lo importante que es tener claro el panorama del policía. Cuando el policía entra y actúa y digamos que tiene que disparar, tiene un rifle que está registrado, o una pistola que está registrada, una bala que está registrada, es decir, vamos a saber de dónde salió ese tiro, sí. Pero luego la persona privada de libertad que eventualmente le dispare al policía, ese rifle o esa pistola, ese fusil no está registrado, esa bala no está registrada, y el día de mañana cuando se judicialice, porque se va a judicializar, resultará que hay un policía que atacó y podrán decir del otro lado a alguien que estaba desarmado. Entonces, esas son las cosas que es importante entenderla para que la forma de hacer la legislación tenga un respaldo para el servidor policial y siempre dentro del Estado de Derecho, siguiendo el ordenamiento jurídico, respetando los derechos humanos, pero se permita que el policía pueda usar de forma correcta el uso progresivo de la fuerza. En ese sentido, el gobierno, como decíamos hace un momento, está trabajando en ese proyecto de mega ley con el apoyo de otros poderes del Estado, lo cual es algo positivo, pero no podemos esperar hasta que eso esté, hasta que la Asamblea lo trate y esperemos también lo apruebe. Tenemos que hacer acciones concretas y por eso el Plan Rescate Ecuador tiene objetivos muy claros y acciones contundentes. En estado de excepción, que el presidente ha sido claro y ha dicho, lo vamos a renovar las veces que sea necesario, tenemos al día de hoy, es decir, desde el 19 de octubre al 24 de noviembre, 76.525 operativos. 76.525 operativos. ¿Qué significan esos operativos? Se han registrado casi 400.000 vehículos. Estoy hablando solamente por Guayas. Se han registrado casi 500.000 de ciudadanos. ¿Okay? ¿Cuáles son los resultados de esos registros de vehículos y de ciudadanos? 1.272 detenidos por cometimiento flagrante de delitos, específicamente robo a personas, todos ellos procesados por fiscalía. 1.272 personas detenidas por haber cometido de forma flagrante delitos. Esto es importante también de mencionarlo. Se han desarticulado 29 bandas delincuenciales, casi que una por día. 29 bandas delincuenciales en estado de excepción, solamente hablando por Guayas. Y si me permites un dato más, 12.261 kilos de droga incautados, lo cual se suma a los 173.000 kilos de droga incautados en lo que va del año. Adicionalmente, y este último dato que doy, de los muchos que tenemos, 239 armas de fuego que fueron sacadas de la calle porque estaban rodando ahí de forma ilegal. Y cada arma de fuego que sacamos de la calle en una requisa es una vida que se salva, porque son armas que la tienen los delincuentes para poder perpetrar sus crímenes. Así que esas son las acciones dentro del estado de excepción, que son de uso progresivo de la fuerza y que de resultados también asimismo progresivos. No la vamos a parar, vamos a mantener esa fuerte presencia de la fuerza pública, que no solamente es Fuerzas Armadas, 3 ramas del Ejército y la Policía Nacional, sino también los grupos de orden táctico de la policía, es decir, GOE, GIR en las calles,
Muy también bien. el GREMA y el UMO, Unidad de Mantenimiento del Orden, todos en las calles patrullando operativos fijos y móviles de manera indefinida. Bueno, estamos en estado de excepción, se está poniendo, como usted dijo, todo el carbón en el asadero para enfocar hacia la seguridad ciudadana y el combate a la delincuencia y al narcotráfico en el país. Perfecto. Ahora, hay otra arista que aquí tiene mucho que ver y que no la estamos mencionando, y ha sido una permanente queja de la policía y de muchas autoridades, y es el tema del sistema, perdón, es del sistema judicial realmente, en donde ustedes hablan, por ejemplo, de haber apresado gente en flagrancia, pero en cambio cuando entran ya a las cortes, ya a los juzgados, pues lo que se acostumbra a oír, entran y salen prácticamente por las mismas. ¿Cómo trabajar también el sistema judicial para que haga su parte y fortalecer pues todo lo que son el sistema de seguridad en el país? Lo importante es trabajar juntos, y en esto no solamente el gobierno, sino todos los poderes del Estado, incluyendo a ciudadanía. En ese sentido, la reunión que se mantuvo días atrás es importante porque contó con la fiscal general del Estado, y yo diría que hay ese compromiso de trabajar en equipo, la Corte de Justicia, el Consejo de la Sí, pero Judicatura, la Defensoría Pública. gobernador, eso está muy bien para la reunión, pero sabemos que hay problemas estructurales que vienen acarreándose desde hace tiempos y que esos no se van a resolver por una voluntad o por un estado de excepción. O sea, esos problemas hay que resolverlos estructuralmente. Entonces, es por ese lado que pregunto si es que tienen en mente, porque a ver, la fiscalía, los juzgados, etcétera, están sobresaturados. Están con pocos recursos humanos y con pocos recursos monetarios. Se quejan de que están ahorita sobresaturados con trabajo. Tienen un montón de pendientes. Entonces, bueno, sí, tal vez ahora, por este estímulo desde la presidencia, puedan acelerar en algo sus trabajos, pero el problema es permanente y es de fondo. Mira, te diría tres cosas. Lo primero, lo importante es que exista esa voluntad. Sería un problema si no hubiera esa voluntad, pero hay esa voluntad de trabajar en equipo, y eso es una gran noticia. Que el Ecuador, digamos, tenga un solo problema, que es el narcotráfico, y no tenga dos problemas, que es el narcotráfico, y luego pelear entre nosotros, entre fuera del Estado. Eso sería un grave problema. Y ese problema no lo tenemos, y a Dios gracias y a la buena voluntad de los funcionarios. Primera cosa. Segunda cosa, yo aquí desde donde estoy alcanzo a ver unas plantas, unos arbolitos. Yo digo, si voy y me acerco a un arbolito y uno le arranca una hojita, eso es fácil. Ahora pega esa hojita de nuevo, eso es difícil. Destruir es facilito, reconstruir, eso es más complicado. Entonces, cuando se plantea temas estructurales, como tú dices, de reconstrucción no son de la noche a la mañana, pero si no se empieza con decisión, con liderazgo, con visión, con voluntad, está difícil. Ahora, toda la buena voluntad del mundo no sirve de mucho si no hay recursos, porque al final se requiere plata, lo cual tal vez nos saca del tema de seguridad. Me salgo un rato y vuelvo a entrar, pero es el tema de reforma tributaria. El día de ayer estuve en gremios aquí de la ciudad de Guayaquil, de los más importantes, anteayer también hablando con empresarios. Yo les decía, miren, hoy la reforma tributaria, más allá de detalles de cosas que a uno le puede gustar o no gustar tanto, es el precio de la libertad. Es decir, el Estado necesita recursos. Tú mencionas ahorita fiscalías saturadas y necesitan recursos, cierto es, pero no solamente la fiscalía, pues, no solamente el Consejo de la Judicatura, si nos vamos a temas como salud, educación, temas varios, Policía Nacional, que es lo que hemos estado conversando mucho. Mira, de acuerdo a la Organización de Naciones Unidas, se requiere 4 policías, 4 servidores policiales cada 1000 habitantes. Ecuador tiene 2,7. Entonces, si queremos pasar de 2,7 a 4, todo el mundo entenderá que eso cuesta más plata, ¿verdad? Son cientos de millones de dólares adicionales. Entonces, todos esos recursos se pueden conseguir en la medida que la ley tributaria que se está discutiendo en la Asamblea sea aprobada. Eso es sumamente importante, que los ecuatorianos nos pongamos la mano en el pecho, la mano en el corazón, que de alguna manera visualicemos el pabellón nacional y entendamos que esta es una reforma tributaria que te baja algunos impuestos, pero que también le genera liquidez al gobierno justamente para poder cubrir con estas necesidades fundamentales en temas de justicia, en temas de seguridad y en otros temas también, como hemos hablado de salud y educación. Entonces, valga la ocasión para decirle a quien nos esté viendo y quien nos vaya a ver que la reforma tributaria, tal como está planteada,
le hace un bien al gobierno porque le permite tener una liquidez para poder operar con ese norte, que en el tema de seguridad es darle lucha frontal al narcotráfico. Pensemos que además es una reforma tributaria que implica un ajuste del Estado. 2/3 partes del ajuste que está haciendo el gobierno vienen por el lado del gasto, o sea, gastar menos, lo cual se verá el próximo año y en los años subsiguientes, pero por el lado del ingreso, donde se bajan impuestos, y por otro lado hay contribuciones temporales, es liquidez que se necesita justamente para darle fuerza a la policía, para darle fuerza a todos esos organismos del Estado que requieren esos recursos para poder trabajar con la eficiencia que la ciudadanía se merece. Bueno, una vez que ya se conoce a fondo el problema, porque realmente se sospechaba mucho de cuál era la situación dentro de las cárceles del país y cómo los propios privados de la libertad eran quienes estaban manejando las cárceles. En fin, una cantidad de problemas, pero nunca dimensionamos lo profundo que era el problema y cómo realmente ya se había salido de las manos y la soberanía del Estado. O sea, ya las cárceles no, el Estado ya prácticamente casi no tenía injerencia ahí adentro, prácticamente ninguna. Y sabemos que eso, bueno, ya que conocemos el problema, va a ir mejorando, habrá que contar con muchos recursos, imagino yo que el tema de infraestructura es vital, el tema tecnológico, no puede ser posible que dentro de las cárceles sigan con candados y con cadenas y en fin, toda la situación que hemos visto. Ahora, quisiera pasar a otra cosa en este momento y tiene que ver con la parte política que usted está manejando. Usted tiene un perfil más bien técnico, empresarial, ¿no? ¿Cómo complementarlo con la política en su provincia, en donde hay un predominio social cristiano, que básicamente es opositor al gobierno en este momento? Tiene una prefecta social cristiana, tiene una ¿cómo se llama? Alcaldesa social cristiana. ¿Cómo se maneja este tema político? ¿Han logrado llegar a consenso, sobre todo frente a este enemigo común que este rato estamos combatiendo? Sí, somos el gobierno del encuentro y el encuentro se da con todos y se da dialogando de forma permanente. Así que diría que desde el primer momento, cuando el presidente me encargó la gobernación del Guayas, siguiendo las directrices marcadas por él, de estar cerca de la ciudadanía, de conversar con todos, llamé prácticamente a todos los alcaldes, comenzando por la alcaldesa de Guayaquil, conversé con la prefecta, eso en un inicio y luego, digamos, de forma permanente, cada vez que ha sido necesario, hemos mantenido un diálogo fluido y un poco el tono del diálogo, al menos de parte del gobierno, siempre es: estamos a las órdenes para trabajar, y la verdad, hemos recibido una buena voluntad para colaborar. Y te diría que en el día a día trabajamos de forma conjunta, ¿no? Uno, tal vez, la gente se entera de las cosas cuando ve alguna foto o algún video, pero en el día a día que uno anda trabajando, no se anda tomando fotos, simplemente está trabajando, en este caso, por la gobernabilidad o por la seguridad. Así que en el caso de Guayaquil, con la Corporación de Seguridad Ciudadana, con sus principales, trabajamos de forma muy coordinada, bastante coordinada. Específicamente tenemos un proyecto en acción, ya en operación hace algunas semanas, que funciona muy bien y te diría que es agradecido por la ciudadanía, que consiste en sumar vehículos y dotación logística que nos da el municipio de Guayaquil a través de la Corporación de Seguridad Ciudadana, camionetas, y ahí ponemos efectivos de policía y Fuerzas Armadas y hacemos recorridos en corredores seguros. Eso está funcionando muy bien, lo mantenemos. Son más de 31 camionetas que nos han puesto, digamos, para poder trabajar en equipo con Policía Nacional, que se suman a las 1.600 vehículos que tiene la Policía Nacional en Guayas. Así que son cosas positivas y yo creo que aquí, si el objetivo es la seguridad ciudadana, tenemos que todos trabajar de forma coordinada para eso. Y eso se lo está logrando en Guayas y buena cosa que así sea. Usted proyecta una imagen así de cómo hacer la nueva política, muy proactivo, muy incluyente. ¿A usted se lo ve como un potencial candidato a la alcaldía de Guayaquil? ¿Esto está entre sus planes futuros, contemplar esta posibilidad? Mira, la responsabilidad que me ha dado el presidente con la gobernación del Guayas es enorme, es una responsabilidad tremenda y mi día a día está enfocado en eso, como no puede ser de otra manera. De ahí ya luego tengo vida para mi parte familiar, tengo 4 hijos, entonces me dedico a estas cosas.
Pero más allá de eso, y sin sacarle el cuerpo a la pregunta, te diría lo siguiente. Yo estaré donde el presidente Guillermo Lasso considere que debo estar. Eh, hay una persona leal absolutamente a él, y estaré donde él crea que yo debo estar, obviamente en sintonía con lo que sienta, piensa y quiere pues la ciudadanía, y también donde mi mujer me permite estar, ¿verdad? Así que la gente cuenta conmigo, pero hoy estoy con ese encargo importante del presidente, y la verdad sea dicha, no te da tiempo para pensar en otra cosa, porque uno dice 16 horas al día, suena mucho, pero luego resulta que el día a día, por ejemplo, ese día viernes de hace 2 semanas, el día que paso era la penitenciaría. Ese era un día que, digamos, habíamos comenzado a trabajar a las 6 de la mañana. Ese evento estaba por terminar sobre las 8:45, 9 de la noche. La verdad, yo ya me disponía a ir a mi casa. Pero cuando fui a la penitenciaría y habré llegado sobre las 9 de la noche, y salí a las 5 de la mañana, o sea, tuve otra jornada de trabajo más en el mismo día. Esa es la naturaleza. Uno piensa, eso pasa de vez en cuando. No, ese es casi que el día a día de este Así es. trabajo, si uno lo quiere hacer como lo tiene que hacer, con gran sentido de responsabilidad. Así que cada vez que, como el presidente me ha dicho, ¿no? Cada vez que veas el pabellón nacional, cuando uno entra a la gobernación, está la bandera del Ecuador, y cada vez que la veas recuerda por qué lo estás haciendo, el por qué. Y eso que parece que es una cosa que uno solamente la dice, yo realmente la siento. De hecho, te cuento aquí así algo interesante. En mi escritorio, que yo paso poco tiempo en ese escritorio, de hecho creo que me he sentado 3 veces en 60 días, pero en el escritorio de la gobernación tengo una placa que mandé a hacer, en plástico, digamos, ¿no? Pero así transparente, en vidrio, digamos. Y fibra me parece que es. Y en esta placa hay una frase de Olmedo, de José Joaquín de Olmedo, me parece que la dijo en Ambato en 1845, me equivoco tal vez en el lugar y la fecha, pero por ahí. Y es una frase que yo la había leído hace muchos años, pero nunca, o sea, me había gustado porque era bonita, pero no la había vivido. Y es la frase donde Olmedo describe lo que significa el servicio público. En resumen, es una carga tremenda, y el privilegio que uno tiene no es más que servir a tus conciudadanos. Y lo Sí, máximo que sí, puedes pues aspirar, yo, lo máximo que uno puede aspirar es que el día de mañana, cuando te retires, porque el poder es efímero, ajá. te sientas tranquilo con lo que has hecho. Así que yo trabajo para eso. Gobernador, yo hace no muchos días justo leí todo porque creo que eso era parte de algo que pronunció Olmedo a Rocafuerte en algún congreso, alguna cosa por el estilo, y justamente le di lectura porque tiene muchísima vigencia y usted tiene toda la razón, y qué bueno que eso sea lo que usted tiene permanentemente como un norte, que uno realmente ya el hecho de servir desde un puesto de autoridad, ese es el mejor premio que puede tener la persona, esa posibilidad de servir con un poco de poder, por lo tanto se puede servir y hacer más cosas que el ciudadano común muchas veces. Bueno, ha sido un verdadero gusto conversar con usted, ver el compromiso adquirido frente no solamente a la provincia, sino frente al país en estas luchas, y siga adelante y le deseo muchísimos éxitos en su gestión. Muchas gracias, ha sido un placer, cuente conmigo las veces que sea y a las órdenes. Un abrazo. Muy amable, muchísimas gracias. Gracias a usted. Bueno, y nosotros por lo pronto vamos a ir con Rosalía Arteaga, ella siempre con su agudeza intelectual va a hablar de un tema que todos lo hablan todos los días, que es este tema de la crisis delincuencial que estamos viviendo, pero seguramente nos dará un enfoque muy interesante. Después, con ello me despido hasta el día de mañana.